no tiene batería. Diego Pardo, entrenador del Valdetiris Ferrol. Buenas tardes, estamos aquí de nuevo para la jornada de tarde de este Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala. Turno ahora para la categoría sub-19 femenina, aquí en el pabellón municipal de los deportes de Betanzos, en A Coruña. Les habla Iván Pico y nos acompaña Javier, Diego Nos acompaña Diego Pardo, entrenador del Valdetiris Ferrol Fútbol Sala Femenino. Hola Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues en el primer partido de esta jornada, primera jornada sub-19, enfrentarán a Castilla-La Mancha y Ceuta, entrenadas por parte de Castilla-La Mancha por Ramón Joaquín Lozano y por parte de Ceuta Felipe Morantes. Vamos a ver iniciar este partido, el combinado de Ceuta, partido que será dirigido por los árbitros Pérez Muñiz y Pérez Rodríguez, asistidos por Rey Hermida. Todo preparado aquí en Betanzos, revisan los árbitros los banquillos. Bueno, Diego, ¿cómo ves tú el partido de tarde, este debut de la sub-19? Ya por la mañana tuvimos la sub-16 con gran ambiente aquí en Betanzos. ¿Cómo ves tú de cara a esta jornada de tarde los partidos? Bueno, buenas tardes ante todo. Creo que los partidos vienen marcados por el gran respeto por parte de todas las selecciones y bueno, en principio se encuentran muy disputados hasta el momento que se adelanta algún equipo en el marcador. Pues inicia el partido el combinado de Ceuta. Buscaba ahí el balón largo Sandra Saiz, portera ceutín. Moviéndola a Castilla-La Mancha con Rebeca. A diferencia de los de la mañana, parece que ahora van los dos equipos en busca del partido por la defensa alta que plantean los dos equipos. Parece que hubo un incidente ahora con el marcador, está el partido detenido.
19-23, a ver. Espera, que está ahora ya está ajustado el tiempo. 19-23. Solucionado el problema con el marcador, se reanuda el partido. Saque de banda a favor de la selección de Ceuta. Pone el balón en juego Castilla-La Mancha y vuelve a salir saque de banda. Gol de Castilla-La Mancha en un saque de banda en media pista. Pone el balón en juego Ceuta. Castilla-La Mancha espera en media pista. Primeros minutos que rondan por las disputas de balón. Tiro lejano de Ceuta. Saque de puerta para Castilla-La Mancha. Pone en juego el balón Castilla-La Mancha. Presión alta de Ceuta. Pone en juego el balón Castilla-La Mancha en media pista. Se reanuda el juego. Inicia el ataque Castilla-La Mancha. Disparo que se va a saque de puerta.
Bueno, pues 3 minutos de este primer partido de la Sub-19. Se pone por delante Castilla-La Mancha con gol de Elena. Balón ahora de la capitana del equipo ceutí, Claudia Navas, jugadora de Luis Camoens. Deja el balón en pisada para su compañera, que dispara y rebota en la defensa de Castilla-La Mancha. Muy atentas las jugadoras del cuadro manchego. De nuevo repetimos misma jugada. Cambia ahora la opción de juego. Marilia intentaba ahí revolverse, pero balón de nuevo para Castilla-La Mancha. Saca en corto ya la portera manchega para Noelia de las Heras, jugadora del Chilo Eches. Balón en banda ahora para el cuadro de las manchegas, que pondrá en juego Irene. Disparo de Noelia y vuelta a empezar para el combinado manchego. Ahora atención, la paralela al disparo. Gol. Gol de Noelia de las Heras en un zurdazo al segundo palo y abre distancia de marcador con el segundo gol para Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha 2, Ceuta 0, minuto 3,5 de esta primera parte. Y jarro de agua fría para las jugadoras de Ceuta, que en los últimos minutos habían tenido cierto peligro sobre el cuadro de las manchegas. Ya la capitana de Ceuta con el balón, moviendo hacia María. Pierde ahora el balón Yasmina. Y ahora posición franca de disparo para Ceuta. Disparo de la capitana ceutí, que se va arriba por muy poco. Aprieta ahora un poco arriba el balón Ceuta. Sube un poco ahí las líneas el equipo dirigido por Felipe. Balón largo ahora que no llega Noelia. Roba ahora en primera línea la capitana de Castilla-La Mancha, muy activa en estos primeros minutos de juego. Juan ahora que ya se gira, intenta buscar el segundo palo, inicia de nuevo, disparo lejano ahora. Disparo lejano de Castilla-La Mancha, disparo de Elena Acevedo, jugadora del Salesianos Puerto Llano, que se va fuera por muy poco, creando mucho peligro Castilla-La Mancha. Parece. Roba ahora Castilla-La Mancha, disparo y por muy poquito el disparo de Irene Gutiérrez, que intentaba poner el tercero en el marcador, y vuelta a la carga a las jugadoras de Ceuta. Parece, Diego, que en estos primeros minutos el dominio es de Castilla-La Mancha, esperando un poco en media pista a las ceutís, pero bueno, al final el peso del partido quizás lo lleva más Castilla-La Mancha, ¿verdad? Sí, se están agrupando en media pista y esperando algún error de Ceuta para salir a la contra, y hay que tener mucho cuidado con el disparo exterior, porque marcaron los 2 goles de tiro lejano. Jugada ahora de estrategia para las ceutís. Pondrá el balón en juego María Gómez. Intenta ir balón largo y disparo en semivolea de Claudia, la capitana de Ceuta. Balón ahora largo que busca directamente a la pívot
de Castilla-La Mancha. María García, que no logra hacer un buen control, pero el balón continúa en poder de Castilla-La Mancha, que mueve el banquillo y entra Andrea Villanueva, también del Chilo Eches, a jugar sus primeros minutos en este Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala, categoría sub-19 femenina. Recordamos que también se disputa aquí en Betanzos la categoría sub-16 femenina, y por la mañana Castilla-La Mancha ganó por 8-1 a Ceuta, y posteriormente empate a 2 goles entre las selecciones de Galicia y de Madrid, que después de este partido también se verán las caras en categoría sub-19. Saque de esquina ahora a favor de Ceuta. Falta de saque para las de Ceuta. Pondrá el balón en movimiento Andrea Molina, portera de Castilla-La Mancha, que juega en largo buscando directamente a María, que baja el balón e inicia el juego de su equipo. Apretando ahora Ceuta ahí la primera línea de balón. Sube ahora un poco Ceuta. Parece, Diego, que Ceuta aprieta el balón, pero sin crear peligro ahí en esa primera línea defensiva. Sí, están defendiendo con una defensa alta para ver si roban en primera línea, pero Castilla-La Mancha se está defendiendo bien y está saliendo bien de esa presión. Pues a ver si Ceuta consigue levantar este partido. De momento 2-0, cierto dominio de Castilla-La Mancha en el marcador. Balón ahora interior que no controla María. Y balón de nuevo para Ceuta. Cambios también en el cuadro ceutí. Entra con el dorsal 9 Rania. Y por muy poco ahora Castilla-La Mancha no encuentra puerta con un disparo de Elena Acevedo. Y vuelta a empezar para el cuadro ceutí. Tenemos cesión, falta, libre, indirecto a favor de Castilla-La Mancha, que ya prepara la jugada. Hablan las jugadoras de cómo darle solución a este libre indirecto. Tres jugadoras y la portera bajo palos. Y hay gol. Gol de Castilla-La Mancha. Pues sube el tercer gol de Castilla-La Mancha al marcador. Y abre distancias con Ceuta tras ese saque de libre indirecto. Gol de Rebeca Culebras. Pues
de ese disparo, incertidumbre, el gol fue de Rebeca. Tercer gol de Castilla-La Mancha. Y tiempo muerto en la pista, tiempo de pizarra, tiempo para coger fuerzas, tiempo para los entrenadores. Y se retoma el juego aquí en Betanzos. Ceuta que intentaba un disparo lejano, muy difícil ahí la capitana. Vuelve a poner en juego Ceuta el balón, lo intentaba un pase interior. Bien taponada ahora por pues 8 minutos ya de esta primera parte. Castilla-La Mancha intentaba ir juego directo. Sale ahora Ceuta con balón. Intentaba ahí llegar Rania, pero muy atentas las jugadoras manchegas. Mueve ahora Ceuta el balón sin prisa. Entró en cancha Daniela Pérez por parte de Ceuta. Apretando ahora un poco el balón Ceuta, subiendo líneas. Irene Gutiérrez con balón, que intenta por paralela contactar con Yanira. Aprieta ahora Castilla-La Mancha, pero Ceuta consigue dominar el balón. Ahora buen balón interior que no logra controlar Daniela. Y hay nuevo gol de Castilla-La Mancha, una jugada curiosa, al menos, cuarto gol. Gol de Andrea Villanueva, 4-0 en el marcador, minuto 9, abre distancias Castilla-La Mancha.
Aprieta el balón ahora Castilla-La Mancha para robar, lo consiguen. Balón en falta. Primera falta del partido, 10 minutos de partido, primera falta. Segunda falta, perdón. Balón en largo de Irene, que no encontró ninguna compañera, y balón de nuevo para Ceuta. Saca la portera para Marilia, jugadora del Camoens. Intentaba ahí revolverse como puede, lo consigue. Al final pierde balón, pero la presión de Daniela consigue sacar un saque de banda para Ceuta. Saque en corto, disparo, lo intentaba. Balón en largo ahora. Presión alta de Ceuta que intenta. Y ahora no se complica la vida Claudia Navas y echa el balón fuera. Balón para Castilla-La Mancha, que pondrá en juego Yanira Valencia. Irene con el balón. Se equivocaron ahora. No se entendieron Irene y Natalia. Y balón de nuevo para las ceutís. Moviendo en su propia pista. Intentaba ahora meter un balón entre líneas Marilia. Ahí contacta con la pivot, con Yasmina. Y qué golazo de Ceuta, qué golazo acaba de marcar Ceuta. María Gómez, la jugadora de Luis Camoens, que sorprendió a todas las manchegas con un disparo lejano que se cuela, pegando primeramente en el palo. Golazo de Ceuta, 4-1. Golazo de Ceuta que reduce distancias en el marcador. Balón en largo ahora de Andrea. Se buscaba Noelia, pero sin fortuna. Y saque de nuevo de meta. Vuelve a buscar la opción larga. Y muy bien ahí ahora Claudia saliendo al corte. Entra en juego ahora también por Castilla-La Mancha Eva María Diego. Balón en largo. Parece que siempre buscan las opciones
de juego directo las jugadoras de Castilla-La Mancha. Ahora intentaba sorprender también Claudia desde muy lejos, sin balón de Claudia, intenta ahora combinar. Y nueva falta de Castilla-La Mancha, que se pone con 3 faltas en el marcador. Sale ahora muy atenta a la portera de Ceuta, Sanra. Va a poner Noelia el balón en juego. Irene contacta con Noelia de nuevo, que intenta salir conduciendo el balón. Eva con Irene de nuevo. Irene con Elena. Y Eva fuerza una banda corta, se colocan las jugadoras de Castilla-La Mancha. Disparo ahora desde el lateral de Elena, que se va afuera, muy lejos, sin peligro para la portería de Ceuta. Saque en corto, espera Castilla-La Mancha en media pista a las jugadoras de Ceuta, que mueven el balón sin dificultad. Sube un poco líneas ahora Castilla-La Mancha, apretando el balón y robando. Sale en contra ahora, qué bien ahora Noelia, encara, continúa. Intenta buscar su compañera en banda contraria y será balón para Ceuta cuando quedan menos de 8 minutos para terminar el partido. La primera parte, perdón. Mueve Claudia. Ahora a contactar con Yasmina. Vuelve a la pista Daniela Pérez, por parte de Ceuta. Mueve Castilla-La Mancha. Irene. Aprieta ahora Noelia, disparo y por muy poco, robo y disparo de Noelia, muy activa durante toda esta primera parte. Saque de esquina para Castilla-La Mancha, que lanzará la propia Noelia. Se colocan, se mueven ya las jugadoras de Castilla-La Mancha. Balón atrás, muy atenta ahora al corte Daniela, y de nuevo Castilla-La Mancha al ataque. Irene con el balón, avanza. Potente disparo ahora de Castilla-La Mancha. Disparo de Elena Acevedo, la jugadora de Salesianos Puertollano, que despejó a saque de esquina Sanra Saiz.
Y de nuevo situación de esquina para Castilla-La Mancha. Disparo y gol de Castilla-La Mancha. Gol de Elena Acevedo. Gol de la jugadora de Salesianos Puertollano, que abre mucho más si cabe el marcador. 5-1, minuto 14 de esta primera parte. Castilla-La Mancha 5, Ceuta 1. Otro gol más para la jugadora del Salesianos Puertollano. Buen disparo ahora de Noelia. Pues cuando quedan ya menos de 5 minutos para terminar esta primera parte, claro dominio de Castilla-La Mancha, 5-1, dominio en el juego, dominio en el marcador, Ceuta que se defiende de los ataques de Castilla-La Mancha, lo intentaba ahora, muy alto Elena Acevedo. Moviendo Ceuta.
Estaba ahí muy bien robado ahora María García. Balón interior y por muy poco no llega a controlar dentro del área. Y de nuevo ataque para Ceuta. Mueve ahora Castilla-La Mancha. Sin prisa para atacar. Rebeca. Pierde ahora el balón, pero recupera de nuevo Castilla-La Mancha y falta. Falta de Ceuta. Falta sobre Elena Acevedo. ¿Cómo estás viendo esta primera parte, Diego? Pues bueno, ahora Ceuta parece que bajó un poco la defensa. Debe ser que le estaban ganando demasiadas veces la espalda con esa presión alta que estaba ejerciendo. Y bueno, creo que Castilla-La Mancha domina sobre todo el juego, con una mayor posesión del balón. Y fruto de ello son los 5 goles que lleva a su favor. Pero bueno, si a todo Ceuta no se da por vencido y sigue intentando llevar algún gol más a su cuenta. Muy bien, Noelia ahora por la banda intentaba meter ese balón interior.
y rechaza la defensa de Ceuta. Mueve Castilla-La Mancha. Natalia. Noelia intentaba contactar otra vez arriba, pero sin fortuna. Balón para Ceuta. Entramos ya en el último minuto de esta primera parte. Castilla-La Mancha 5, gol de Rebeca Culebras. Pone el sexto gol para Castilla-La Mancha con un disparo que sorprendió a la portera ceutí. Castilla-La Mancha 6, Ceuta 1. Segundo gol también para Rebeca. Cuando quedan 54 segundos y Castilla-La Mancha pone tierra de por medio. Ceuta moviendo balón. Balón largo ahora que se va a saque de puerta. Marca ya Andrea la jugada de salida de presión a sus compañeras. Saque por el centro. Noelia que se gira. El balón sale. Fue falta de Ceuta. Cuarta falta para las ceutís. ...30 segundos... Moviendo Ceuta... Balón retrasado a su portera... Disparo desde muy lejos ahora... de Lucía Fernández, la jugadora del Club Deportivo Hércules. Y termina esta primera parte del Castilla-La Mancha Ceuta. Tiempo de descanso. Nos vemos en la segunda parte con más goles, con más espectáculo, con más fútbol sala en este Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-19. Nos vemos ahora.
Y comienza ya esta segunda parte del Castilla-La Mancha Ceuta del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-19 femenino, combinando Castilla-La Mancha. Controlaba ahí Andrea. Pues 6-1 en el marcador, Diego, como ves, de cara a la segunda parte de los equipos. Ceuta arriesgará con portera jugadora, mantendrá el sistema. Castilla-La Mancha bajará un poco el ritmo, como ves, de cara a esta segunda parte a las dos selecciones. Yo creo que en los primeros minutos se va a mantener como en la primera, con esa defensa alta, intentando un robo en primera línea. Y creo que la portera jugadora, pues que aún la van a tardar unos minutos más en ponerla en juego. Quizá deberían en el ataque darle un poco más de pausa para que no hubiera tantas pérdidas de balón e intentar así conseguir algún objetivo del ataque. Pues veremos lo que nos deparará esta segunda parte. Si Ceuta es capaz de recortar distancias en el marcador o por el contrario son las manchegas las que se escapan. En este vídeo marcador del pabellón municipal de los deportes de Betanzos, esta localidad coruñesa, bonita localidad coruñesa, que invitamos a todos aquellos que están escuchando esta retransmisión a visitarla alguna vez, porque es una de las maravillas de la autonomía de Galicia. Disparo ahora de Ceuta, utilizando mucho Ceuta ese recurso del disparo exterior para intentar sorprender. No logran contactar con segundas líneas. De nuevo Ceuta pondrá el balón en juego su capitana, y balón ya para Castilla-La Mancha. Aprieta ahora, buen balón, y por muy poquito Claudia no logra batir a la portera de Castilla-La Mancha, que por cierto hubo cambios en la portería de Castilla-La Mancha. Entró Marta Bautista, la portera del Almagro Fútbol Sala femenino. Está el seleccionador dando una parte a cada portera. Disparo ahora lejano de nuevo de Claudia, la jugadora más activa del combinado ceutí. Mal control ahora de Irene, y balón de nuevo para Ceuta. Mueve Castilla-La Mancha. Se precipita ahora la portera de Ceuta, y portera de Ceuta que también debuta en este campeonato de España. Malak Rodríguez, la jugadora del Club Deportivo Manzanera. Malak con el balón.
Moviendo ahora Ceuta, 3 minutos ya de esta segunda parte. Balón en largo ahora de Castilla-La Mancha. Pierde ahora, no se entendieron las jugadoras manchegas y balón para Ceuta, que mueve a través de María Gómez, jugadora de Luis Camoens, el Luis Camoens Club, con 4 jugadoras en esta selección de Ceuta: Sandra, Claudia Navas, María Gómez y Rania Ahmed. Además también cuentan con 3 jugadoras del CB Camoens Marilia, Daniela y Alba, 2 jugadoras del Manzanera, Salúa y Malak, 2 jugadoras del Club Deportivo Hércules, Yasmina y Lucía, y una jugadora del Club Deportivo Ceuta, Natalia Moya. En el cuadro de Castilla-La Mancha, una jugadora del Mora Fútbol Sala Femenino, Andrea Molina, 3 jugadoras del Salesianos Puerto Llano, María García, Elena Acevedo y Yanira Valencia, 2 jugadoras del Almagro Fútbol Sala Femenino, Rebeca Culebras y Marta Bautista, 2 jugadoras del Chilo Eches, Andrea Villanueva y Noelia de las Heras, una jugadora del Malagón, Natalia García, y 2 jugadoras del Villacañas Fútbol Sala Femenino, Alicia y Eva María Diego. Clubs también representados de manera indirecta a través de sus jugadoras en este Campeonato de España Sub-19 femenino. Saque en largo ahora. Cinco minutos ya de esta segunda parte. Balón para Ceuta. Claudia con el balón, una ruleta ahí. Intentaba irse, pero aprieta ahora muy bien, ahora roba el balón Castilla-La Mancha y por muy poco Natalia no logra finalizar. Balón a saque de esquina después de un robo de balón. Se colocan ya las jugadoras de Castilla-La Mancha.
Gol de Ceuta, vaya golazo de la capitana ceutí, vaya golazo de Claudia Navas, que sorprendió a la meta castellano-manchega y pone el 6-2 en el marcador. Recorta diferencias Ceuta. Recordemos además la importancia de los goles encajados, ya que en caso de triples empates se mirarían los goles encajados. Además, recordamos que en aquellos partidos que terminen con empate a goles se lanzará una tanda de penaltis que sumará 0,25 al punto conseguido por el propio empate para posibles desempates en la clasificación final, como pasó por ejemplo en el partido entre Galicia y Madrid Sub-16, que tras el empate Madrid se hizo con los penaltis y sumó 1,25 por un punto de Galicia. ¿Cómo se llama? Luis. A ver si me puedes avisar, estoy llamando a Pablo y no me coge, no va al micro. Balón interior ahí de Castilla-La Mancha en el saque de esquina, lo intentaba Rebeca Culebras. Ahí tarjeta amarilla para Claudia, la capitana de Ceuta. La luz la marca verde, si no marcaría roja. Si no la marcaría roja, pero bueno. Lo malo es que no marque tira roja, sí. Me falta la línea. Falta a favor de Castilla-La Mancha, falta lateral, jugada de estrategia de Castilla-La Mancha, la dejan pasar, disparo y pum, por muy poco se va ese disparo de Noelia, que buscaba el séptimo para Castilla-La Mancha. Ya en juego, vuelve ahora a intentarlo desde medio de campo, se atreve María Gómez, moviendo ahora, roba balón Castilla-La Mancha, moviendo balón ahora Castilla-La Mancha, apretando un poco Ceuta, subiendo un poco las líneas. Empezaron en él o tiraron del cable, cualquier cosa. Ve Castilla-La Mancha. Ceuta que intentaba sacar ese balón y queda situación de peligro para Castilla-La Mancha. Pondrá el balón en juego Eva. Eva pisa el balón, disparo de Yanira que topa con las jugadoras ceutís. 8 minutos ya de esta segunda parte. Disparo ahora
de Rebeca, más que un disparo, era un pase al segundo palo, no se entendieron bien. Y balón para Ceuta de nuevo. Conduce Claudia. Para María Gómez. Disparo ahora de María, que se va a un lateral. El recurso del disparo exterior de Ceuta, muy utilizado. Ahora sale Castilla-La Mancha. Gira, no llega, no va a llegar Noelia. Y de nuevo saque. Balón ahora para Castilla-La Mancha. Roba María, que intenta el disparo una vez más, siempre buscando el disparo exterior. Ceuta, no se complican. Ya Castilla-La Mancha moviendo balón de nuevo. Irene pierde el balón. Recupera Lucía. Aprieta ahora ahí Ceuta. Sí, bien Noelia ahora, que sale con el balón, va a buscar el tiro y buena mano ahora de Alba Carmona, la portera de Ceuta. Lo intentaba ahora también desde lejos Irene, se va fuera y Alba, que pondrá en juego el balón en corto ya para Lucía, perdón, para Claudia. Protege bien el balón Irene, intenta ahí contactar. No se entienden y de nuevo Ceuta al ataque. Pone Ceuta con 4 faltas ya en el marcador, a falta de 10 minutos para la conclusión. Ceuta ya cargada de faltas. Intentaba ahí Noelia contactar con María. Y balón para Ceuta. Falta ahora de las manchegas, primera falta de la segunda parte para ellas. Y mueve ya Claudia el balón. Claudia con María Gómez, que intentaba el pase y de nuevo balón, de nuevo pérdida de Ceuta.
Sube ahora las líneas un poco las jugadoras ceutís. Balón directo para María García. Y mueve ya en ataque posicional Castilla-La Mancha. Disparo de Noelia que pega en una jugadora de Ceuta y saque de esquina que sacará la propia Noelia. Se posicionan ya las jugadoras manchegas. Disparo de Noelia que se va también a saque de esquina. Saque para Castilla-La Mancha, bloqueos en el área, balón para Noelia, pisa el balón, golpea y repele la defensa de Ceuta. Sale bien ahí Claudia con el balón, que Claudia debió jugar prácticamente el partido entero, yo creo. Sí, lleva jugando casi todos los minutos, descansó escasamente un minuto en la primera parte y ahora en la segunda la está disputando toda. Aparte de ser la capitana, parece la jugadora que más destaca en la selección ceutí y lo confirma en los minutos que juega. Avanza ahora Claudia, como hablábamos, tomando el peso de su selección, la capitana ceutí. Ceuta que no renuncia a seguir reduciendo distancias en el marcador cuando quedan 8 minutos y medio de la segunda parte. Mueve Ceuta, María con Yasmina, Claudia, no se entiende ahora con Daniela y balón para Castilla-La Mancha. Balón largo que buscaba a Elena. Mueve Castilla-La Mancha, balón interior ahora. Intenta el disparo Irene. Buena salida ahora de Claudia de balón, ella sola contra el mundo. Llega hasta la zona de 10 metros y banda para las ceutís, que vuelven a buscar a su capitana, referencia del equipo, que intenta sorprender desde muy lejos. Saque ahora. Busca el juego directo Castilla-La Mancha, peleando el balón ahora.
mueve Irene. Irene con el balón hacia Elena. Elena, qué buen pase ahora de Elena. Y buena parada también de Alba por parte de Ceuta. Aprieta un poco ahora el balón Castilla-La Mancha, pero Claudia, ella solita, sale de presión, aunque termina perdiéndola ahora. Es la que lo pierde, es Elena. Saque de banda para Ceuta. Tiempo muerto en la cancha. Tiempo de descanso para las jugadoras. Quedan 6 minutos y medio y aprovechamos el tiempo de descanso para recordarle a todos los que estén viendo esta retransmisión los horarios del resto de partidos. A continuación de este partido debutarán las selecciones de Galicia y Madrid sub-19 a partir de las 7:30. Mañana, sábado 28, en jornada de mañana, categoría sub-16, Castilla-La Mancha, Ceuta, Castilla-La Mancha, Madrid, a las 10:30. Y Galicia, Ceuta a las 12:30 por la tarde. Castilla-La Mancha, Madrid sub-19 y Galicia, Ceuta sub-19. Poco más de 6 minutos para que termine este encuentro. Mueve de nuevo Claudia, que no descansa. Intenta buen pase ahora. Buen pase ahora para Marilia, que no pudo hacer un buen control. Y a la carga las manchegas de nuevo. Mueve Rebeca. Rebeca con el balón se va bien. 2 contra 1 ahora de Rebeca. Intenta contactar, pero Claudia, omnipresente en su equipo, logra parar esa situación de peligro para las suyas. Saque para disparo lejano ahora de Andrea. Quinta falta de Ceuta. Se mete
en faltas Ceuta, falta de 5 minutos. A partir de ahora todas las faltas, doble penalti a favor de Castilla-La Mancha, que pone el balón en juego a través de Elena. Opta por el disparo lejano, muy complicado ese disparo. Saque en corto ahora para Claudia, que parece que está en todos los lados. Intenta contactar ahora con María. Pedía falta María, pero los colegiados así no lo entendieron. Contra de Castilla-La Mancha. Sin fortuna y balón a saque de banda. Avanza ahora Ceuta, Castilla-La Mancha que espera a las ceutís en su propio terreno, pierde Ceuta. Intentaba ahora Rebeca salir por banda. Moviendo ahora, aprieta un poco las líneas Ceuta. Recupera Ceuta, buena posición ahora y paradón. Paradón de Marta Bautista, primera parada de esta segunda parte, si no me equivoco, para la meta del Almagro Fútbol Sala Femenino. Buena acción ahora de Castilla-La Mancha, que desbarató la portera de Ceuta, y de nuevo Claudia conduciendo el balón hacia María, balón interior, recupera Castilla-La Mancha, avanza Elena Acevedo, disparo y gol de Elena. Gol de Elena, que pone el séptimo gol de Castilla-La Mancha en el marcador, cuando quedan 3 minutos y medio para la conclusión de este partido. Nuevo gol de Elena, nuevo gol de Castilla-La Mancha, 7-2. Incluso en faltas, lo hubiera hecho. Pues vamos a entrar ya en los últimos 3 minutos de juego. María ahí, que retrasa el balón. Saca ahora el balón como puede de encima y ataque ahora de las manchegas.
Balón ahora para Ceuta, que intentará recortar o aprovechar estos 2 minutos y medio que quedan. Pone el balón en juego Rania. Rania para Claudia. Claudia intentaba contactar ahora con Daniela. Y balón para Ceuta. Continúa el ataque de Castilla-La Mancha. Irene, que movía hacia Noelia. Irene. 1 contra 1. El 1 contra 1 de Natalia. A punto de ser objeto de falta, pero será saque de banda para Castilla-La Mancha. La juega con Irene. Contacta con la pívot, con Yanira Valencia. Irene ahora retrasa hacia la portería. Sube un poquito la defensa Ceuta. Consigue robar el balón. Claudia ahora intenta el recorte, no lo consigue. Buena defensa ahora de Noelia. Y sale a la contra la propia Noelia conduciendo el balón. Retrasa ahora hacia Irene, que golpea desde lejos. Saque en corto ahora. Aprieta Castilla-La Mancha. Vamos a entrar ya en el último minuto de juego de este primer partido inaugural de la categoría sub-19 desde el pabellón municipal de Betanzos de la localidad, esta localidad, bonita localidad de Coruña, sede de este campeonato de España de selecciones autonómicas de fútbol sala femenino. Parece que Ceuta ya renuncia prácticamente al ataque. Claudia. Hay una opción ahora. Irene ahí protege el balón. Intenta salir con el balón. Lo consigue, aunque será saque de banda para Castilla-La Mancha. 33 segundos para el final. Balón interior ahora. Se desmarcaba Noelia para el pase, pero no se entendieron Noelia y Natalia. Y será balón para Ceuta. Buen robo de balón de Noelia, que contacta con Yanira. Ahora el disparo. 15 segundos, saque de banda para Castilla-La Mancha, que tendrá una última ocasión, seguramente última oportunidad para abrir más el marcador. Noelia el disparo. Pues tendremos todavía otro saque de esquina a favor de Castilla-La Mancha. Saque, pase interior, interceptado por la defensa de Ceuta. 10 segundos. Sí, cabrón. Bueno, chicos, yo sé que estaba mejor en Calahorra, pero sabía que estaba. Y finaliza este Castilla-La Mancha Ceuta
Primer partido de la categoría sub-19 femenina, 7-2. Castilla-La Mancha suma 3 puntitos a su casillero y Ceuta tendrá que esperar para puntuar en este Campeonato de España sub-19. Os esperamos en el siguiente partido a partir de las 19:30 aquí en el Municipal de Betanzos. Partido entre Galicia y Madrid, dos de las grandes potencias del fútbol sala femenino. Nos espera un gran partido, eso será dentro de 15 minutillos, 15-20 minutillos. Un tentempié y volvemos con más fútbol sala. Un saludo.